Dios te bendiga en este día 14 de junio del 2025. Bienvenido a este canal, Volviendo al Primer Amor. Este canal Dios lo puso en mi corazón para hablarle al pueblo, para llamar al pueblo a que nos volvamos a Dios, ya que muchos nos hemos desviado, nos hemos apartado. Y si nos vamos a las palabras de Dios en el libro de Jeremías, en la mayoría de la cita bíblica, empezando desde el capítulo 1, capítulo 2, es Dios hablándole al pueblo, amonestando al pueblo por medio de Jeremías, a que el pueblo se volviese a él, porque el pueblo se había apartado, se había desviado, gloria a Dios. Así vemos mucho hoy en día que entendemos, según nuestra opinión, que estamos en el camino, que vamos por el camino derecho, pero nos hemos desviado, nos hemos apartado. Y aquí vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 2, donde Dios habla al pueblo a que se vuelva, porque se habían desviado. Israel tenía una debilidad, y la mayor debilidad de Israel como pueblo de Dios era la idolatría. Muchos de ellos adoraban dioses a escondidas. Por eso Dios siempre llamaba al profeta y le decía: dile a ellos que se vuelvan a mí, porque yo lo estoy mirando, mis ojos los ven. Yo veo lo que ellos hacen, yo veo lo que los sacerdotes hacen debajo de los árboles, en cuevas, en muchos lugares se ocultaban para adorar ídolos. Se habían apartado. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 2, la palabra la vamos a leer, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, el encabezado dice: la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a oído de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. Todo lo que le devoraban eran culpables, mal venían sobre ellos, dice Jehová. Gloria a Dios. Fueron muchas veces, en muchas ocasiones que Dios mueve el profeta. De tantos profetas que había en Israel, porque habían muchos, pero no eran profetas que hablaban de parte de Dios, sino mayormente eran personas animadoras que estaban ahí, convivían con el rey, convivían con los gobiernos de ese entonces. Eran personas que eran eran sustentados por los reyes, por los gobernadores. Eran personas que no hablaban la palabra de Dios, que quizá en un momento ellos tuvieron una conexión con Dios, tuvieron un acercamiento con Dios, pero se apartaron de Dios. Pero solo quedaba, según la Biblia, en este libro, Jeremías era el único profeta en el cual Dios hablaba a través de él. ¿Cuántas personas hoy en día que comienzan hablando la palabra de Dios, dando el mensaje de Dios tal como Dios lo manda, que empezaron genuinamente a hacer el trabajo que Dios les mandó que ellos hicieran, pero con el transcurso de los tiempos se fueron apartando, desviándose, como muchos hoy en día en las redes, que ya no usan esta plataforma,
para predicar la palabra de Dios, para darle una palabra de levantamiento a alguien, para decirle al mundo que Cristo viene, para decirle a la gente que se arrepientan, que se aparten de su mal camino. Ese era el mensaje de Dios en la boca de Jeremías. Ese era el mensaje. Amonestar al pueblo, amonestar a los sacerdotes, amonestar a los levitas, amonestar a los reyes. Porque según ellos estaban bien, pero Dios le estaba haciendo un llamado a ellos al arrepentimiento. Porque no estaban agradando a Dios. Estaban haciendo cosas que no eran del agrado de Dios. Al igual que muchos de nosotros hoy en día nos hemos apartado. Quizás no nos arrodillamos delante de una estatua, delante de una imagen. Pero hay muchas formas de cómo el hombre, de muchas maneras de uno desviarse, de apartarse de Dios. Y yo le hago un llamado a aquellas personas que están en las redes. Voy a mencionar a una persona que para mí es muy apreciada. Hasta ahora, y este muchacho que vi cómo comenzó, muy humilde, hablaba de Dios, incluso en muchas plataformas él iba con su Biblia, abría su Biblia, hablaba de la palabra de Dios, pero y ahora ya no anda con la Biblia. Esos son señales, esos son maneras de uno darse cuenta cuando alguien se está desviando, cuando ya Dios no es prioridad. De predicador a farandulero, de predicador, de pregonero, de misionero, del mensaje a animador, a entretener a este pueblo, al mundo. Animadores de este mundo, gloria a Dios. Yo entiendo que si empezaste como animador, sigue siendo animador. Y me refiero a este muchacho, a Soporte, yo te animo y te aconsejo a través de este medio, que te admiro mucho, que te aprecio mucho, gloria a Dios, a que te vuelva a tu Dios de la manera genuina que tú lo hacías, gloria a Dios, que cuando tú tenías la oportunidad de que la gente te vieran, era hablándole de la palabra, hablándole del mensaje de la palabra de Dios. Incluso hasta el doctor Nastra, que te admira mucho y que te aprecia mucho, aunque quizás ya no estén compartiendo en esa plataforma, yo sé que él te admiraba mucho, o te admira aún todavía. No puedo decir que no te admira, pero yo te exhorto y te aconsejo a que busques a Dios como tú lo buscabas antes, que tú lleves la palabra de Dios como tú la llevabas antes, porque a eso Dios te llamó. Dios no te llamó para que seas animador de este mundo. Demasiados animadores hay hoy en día, demasiada diversidad de plataformas, de animadores, de gente que llevan polémica, que llevan controversia, que llevan temas que a la gente le gusta, porque a la gente le gusta el entretenimiento. Yo quiero que tú pienses y analices, mi hermano. Yo quiero que tú te detengas un momento a pensar y tú te hagas esa pregunta. ¿Fue para esto que Dios me llamó? Yo entiendo que no es malo que una persona al nivel que tú estás
en las redes. No es malo que tú promociones y promociones a un negocio o una tienda. No es malo que tú compartas un video andando con tu esposa, que tú compartas al mundo tu alegría, tus emociones. Yo no lo veo mal. No quiero que me vaya a malinterpretar, no quiero que tú pienses que a mí me molesta verte alegre, verte contento. Ese momento de felicidad, que tú lo compartas al mundo. Pero lo que yo quiero traerte a tu mente y a tu corazón es que Dios te llamó para que predique su palabra. Y si Él te dio la oportunidad de tú llegar a la gente, al corazón de la gente, no desaproveches esa oportunidad. Predica la palabra de Dios. Da el mensaje de la palabra de Dios. No debería de callar el mensaje. No debería de callar el mensaje del Evangelio. Dios le habla a este pueblo que fue fiel en el principio. Dios le dice a este pueblo: anda y clama a los oídos de Jerusalén. A eso Dios nos llamó, a ir por todo el mundo, a proclamar, a enseñarle al mundo este evangelio, a mostrarle al mundo este evangelio de la salvación. Como Juan el Bautista, que vino del desierto a Jerusalén a predicar el evangelio. Como dice la palabra, que venían a él la gente del desierto de Judea, y era predicando, diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que venían la gente a él a escuchar la palabra. Aunque venían muchas personas no a escuchar la palabra, sino enemigos del evangelio en aquellos tiempos. Pero a él nunca le importó eso nunca le llamó la atención. Y al contrario, le amonestaba a los escribas y fariseos. Y le decían: hagan fruto digno de arrepentimiento y no piensen dentro de vosotros mismos que somos linaje de Abraham. Y él le amonestaba y le predicaba. No podemos callar el mensaje, tenemos que predicar, tenemos que soltarle a la gente, tenemos que amonestar a la gente. Y él le decía: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Y él le hablaba de la palabra de Dios. No podemos callar la palabra de Dios. A esa gente que te rodean no puedes callar la palabra de Dios. Aprovecha ese tiempo y aprovecha en el lugar donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha posicionado, varón, y predica. Hace mucho que quería hablarle a esta persona. Hace tiempo que quería hablarte, varón. Hace tiempo que tenía en mi corazón. Quería buscar la manera de cómo mandarte un mensaje. Tú sigues siendo un hombre de Dios. Todo lo que Dios depositó en ti está en ti. Solo tienes que usarlo, solo tienes que levantarte. Levantarte de donde ha caído. Volver al primer amor. Así como el tema de este canal. El tema de este canal. El nombre de este canal, más bien, es volviendo al primer amor. Y para eso hay que volver a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Hermano, hermanito soporte. Vuelve a las primeras obras. Enamórate de Dios. Como antes lo estaba.
Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Levántate, levántate en Dios. Levántate como un guerrero, varón. Y predícale al mundo, háblale al mundo. Dile al mundo que Cristo viene. Dile al mundo. Dale el mensaje a la gente. Aprovecha. Porque son muchas personas las que ven, las que te siguen. Enséñale a que ellos deben de seguir a Dios, de que ellos deben buscar a Dios, que deben de acercarse a Dios. Dios te bendiga. De este lado, su hermano Antonio. Quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración para que Dios siga haciendo su obra. Que Dios haga su obra en nuestro hermano Soporte. Y no solamente en nuestro hermano Soporte. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas cristianas que tienen canales, que han llegado lejos. Y hay mucho camino por recorrer. Hay mucho camino que les retan a ellos por recorrer. Pero que ellos sepan aprovechar en ese camino, en esa plataforma, que ellos sepan aprovecharlo al máximo en Dios. Amante Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por esta exhortación, por lo poco, por lo mucho que he podido compartir en esta mañana y por este llamado que le hago a este joven en este día. Yo te pido por ello, yo te pido por cada persona, por el Goldie, por cada uno de ellos, por aquellos que hacen contenido, que tú lo ayudes a predicar el Evangelio, que ellos puedan hablar de tu palabra, que no callen el mensaje, Señor, que las almas vengan a ti a través de ellos, a través de sus plataformas, que las almas se conviertan, que sean impactados, Señor, mucho a través de esas plataformas, que el Evangelio no sea, que no quede en silencio, que no quede, Señor, que el mensaje no quede en oscuridad, que el mensaje venga a la luz. Señor, como dice tu palabra, que somos luz en medio de la tiniebla. Como dice tu palabra en el libro de Mateo capítulo 5, que no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Que así alumbre tu luz a través de Soporte, que así alumbre tu luz a través de su esposa. Que ellos sean luz, que ellos sean medio de bendición, que ellos se dejen usar, Señor, que sean usados, que sean, Señor, que ellos puedan impactar a las naciones, que ellos puedan impactar al mundo, Señor, que tus hijos, Señor, aleluya, que transmiten a través de esa plataforma, Señor, que donde quiera que yo vaya, ellos sean luz, que sean ejemplos, Señor, que ellos vayan donde no se burle el Evangelio, Señor, que ellos vayan donde el Evangelio sea respetado, Señor, y que donde no se respete este sagrado Evangelio, que ellos no vayan, que ellos no entren a esos lugares ni siquiera, que no acepten esas invitaciones, Señor, porque tu Evangelio debe ser respetado, Padre, porque este Evangelio santo debe ser, Señor, honrado, Padre, aleluya, que se debe demostrar un respeto por aquellas personas que hablan tu palabra, Señor, que vuelva el temor a la gente, que vuelva el respeto, Señor, hacia los hijos tuyos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.